Hola, muy buenas noches con todos. Nosotros somos de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, extensión Chone, de la carrera FIMA, es decir, Pedagogía de las Ciencias Experimentales Físico-Matemático. Somos los siguientes autores: el compañero Barro Carranza Alex Alejandro, la compañera Rodríguez Valles Angie Gabriela y quien les habla Andrea Chundia Fiorella. Sigue con la siguiente diapositiva, por favor. El tema en el cual nosotros vamos a dirigir a ustedes es las derivadas de funciones trigonométricas. Derivada de una función trigonométrica. El concepto de derivada según de una función, derivada de la derivada de una función, también se aplica para saber la rapidez o cambio que se mantiene. Es decir, que esta puede aumentar o puede disminuir. Así el concepto también nos manifiesta que si puede ser cóncava o convexa. Bueno, en estos aspectos geométricos o de forma. Las funciones también se relacionan con el valor de la derivada de otra derivada, pero segunda. Clasificación de las funciones trigonométricas. Bueno, está clasificada en la derivada de la función seno, que su inversa es secante. También está la derivada de la función coseno, que su derivada es cosecante. La derivada de una función tangente, que su inversa viene siendo cotangente. A continuación, mi compañera Rodríguez con el siguiente. Derivada de una función seno. Prácticamente la derivada de una función es igual, la x es igual al coseno. Es decir, que en esta derivada se va a derivar lo que es la x. Y es consiguiente al coseno. Ya la función secante en este caso es la función contraria a la tangente de la función y por la tangente. La coseno es la derivada de la anterior cosecante que se deriva con la x y según sus valores se van sacando el resultado. La derivada tangente es la derivada de la función con tangente. Se puede calcular con la de QY y asimismo se obtiene su resultado. Y la derivada de la función con tangente también se obtiene el resultado sacando de X a y con esta se puede definir un valor. Reglas de la derivada. La primera derivada de la función seno es igual a la primera sin derivar por su derivada. La derivada de función coseno es su inversa, que es menos seno. La derivada de la función tangente es es la secante al cuadrado sin derivar por la derivada. La derivada de la función cosecante es igual a cosecante sin derivar por la derivada. La derivada de una función secante es la secante sin derivar por una tangente y también que multiplica por su derivada. La derivada de la función cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado sin derivar por su derivada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación tenemos lo que son unos ejercicios que va a explicar mi compañero Alexis Barro. Bien, ejercicio 1, derivada de la función seno. Tenemos la función seno de 6x. Como nos dice su fórmula, la derivada de la función seno es coseno por el ángulo, que esto va a multiplicar a la derivada del ángulo, que como ya sabemos, la derivada de 6x viene a ser 6 mismo, donde podemos dejar la derivada de x igual al coseno por el ángulo, por su derivada, pero para poder
que se vea más ordenado, lo podemos también poner derivada de la función x igual a la derivada de 6x que multiplica el coseno por el ángulo. Siguiente diapositiva. Derivada de la función coseno. La fórmula de la derivada de función coseno nos dice que es la inversa del coseno, que viene a ser en este caso menos seno por el ángulo que multiplica el ángulo por la derivada del mismo ángulo. Que en este ejercicio en cambio tenemos función x igual al coseno de 3x al cuadrado más x menos 1. Su derivada, como ya lo mencioné, la derivada de coseno es menos seno por el ángulo, por la derivada de 3x, donde el exponente 2 multiplica a 3, que nos va a dar 6x, y la derivada de x menos 1, como ya sabemos, la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1, y nos va a quedar de la siguiente fórmula. La derivada de x es igual a 6x más 1 encerrado en paréntesis, menos el seno que multiplica al ángulo, que es 3x al cuadrado más n menos 1. Siguiente forma. Derivada de la función tangente. La fórmula de la derivada de la función tangente nos dice que es seno secante elevado al cuadrado que multiplica al ángulo por la derivada del mismo ángulo. Tenemos el ejercicio que nos dice función x es igual a la tangente de la raíz de x. Su derivada. La derivada de la función x, como ya mencioné anteriormente, es secante al cuadrado que multiplica al ángulo, que en este caso vendría a ser raíz de x, por la derivada del ángulo. La derivada de raíz de x, en este caso vendría a ser 1 sobre 2, que multiplica a raíz de x. En este caso, este ejercicio nos va a quedar diferente a los otros, ya que estamos sacando la derivada de una raíz. Y nos va a quedar derivada de x es igual a la secante elevado al cuadrado de la raíz de x sobre 2 que multiplica a la raíz de x. Siguiente. Derivada de la función cotangente. La derivada de la función cotangente nos dice que es menos c menos la cotangente mismo elevado al cuadrado que multiplica al ángulo por la derivada del mismo ángulo. Tenemos en el ejercicio función x igual a la cotangente de 8x elevado al cuadrado. La derivada de x, como ya lo mencioné, menos cosecante que multiplica el ángulo por la derivada de este mismo ángulo, que en este caso multiplicamos 2 por 8 y nos va a quedar 16. Y ordenando esto, nos va a quedar derivada de x es igual a 16x por la cosecante del ángulo, que es 8x. Siguiente. Derivada de una función secante. La derivada de una función secante, su fórmula nos dice que es secante que multiplica el ángulo, que esta misma viene a multiplicar la tangente del mismo ángulo por su derivada. Tenemos en el ejercicio función x igual a la secante de 9x elevado al cuadrado. Su derivada, como ya lo mencioné, que es la secante del mismo ángulo, que es 9x al cuadrado, que multiplica la tangente del mismo ángulo por su derivada, que en este caso multiplicamos el 2 por el 9, que es 18, y esto ordenándolo de forma para que nos quede mejor, nos queda 18 secante que multiplica el ángulo por la tangente del mismo ángulo. Siguiente. Y por último tenemos la derivada de la función cosecante.
nos dice que su fórmula es menos cosecante que multiplica el ángulo por la cotangente del mismo ángulo por su derivada. Tenemos en el ejercicio que nos dice y igual a la cosecante de 2x más 6x al cuadrado. Su derivada. La derivada de cosecante es la misma cosecante que multiplica el ángulo por la cotangente que multiplica también al mismo ángulo por su derivada. La derivada de 2x nos queda 2x. La derivada de 6x al cuadrado, como ya multiplicamos el exponente por 6 y nos va a quedar 12. Ordenando esto, nos va a quedar derivada de y es igual a 2x más 12 por la cosecante del ángulo 2x más 6x al cuadrado por la cotangente 2x más 6 al cuadrado. Y así nos quedaría en los ejercicios. Bueno, ahí tenemos lo que son las bibliografías a la cual nosotros buscamos información y algunos videitos donde realmente podemos considerar para más aprendizaje. Y eso sería todo. Muchas gracias.